Seguimos hablando de Venezuela porque ya nos contaba Fernando Tineo, son casi 4.000 los ciudadanos que han decidido regresar, principalmente desde Colombia y Ecuador, impedidos de ganarse la vida en medio de esta cuarentena, un tema que conversamos con Lorena Oyarzún, académica de la Universidad de Chile. Lorena, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches. A ver, ¿qué problema agrega una Venezuela que ya estaba complicada de antes del coronavirus, esta situación de los venezolanos que están regresando a un país tal vez peor de lo que está cuando se fueron y que no cuenta con la capacidad para recibirlos de vuelta? Tal como tú señalas, Soledad, son muchos los problemas porque obviamente una pandemia de esta naturaleza, con la cantidad y dimensiones que hay que abordar para un régimen como el de Nicolás Maduro, por supuesto que va a ser súper complejo, no solamente si tuviera que hacer frente a lo que sucede con la población que ya estaba en el territorio nacional. Recordemos que uno de los países que fue catalogado de los más vulnerables, de hecho, mucha de la ayuda que estaba haciendo la Organización Mundial de la Salud, entregándole a Venezuela, a Haití o a Nicaragua, que son los países considerados como más vulnerables, porque tienen unas redes de salud, unas redes sanitarias muy débiles, muy frágiles, pero además con un sistema, una crisis económica y una inflación galopante. Entonces, claramente el que haya efectivamente este regreso de migrantes que habían ido para intentar, ¿no es cierto?, mejorar sus condiciones de vida, va a poner un poco más de presión justamente al gobierno y la gestión que va a hacer. Y en cuanto a esa presión, y si esto se vuelve insostenible, ¿crees que desde el gobierno podrían apostar a abrirse a un diálogo con la oposición o, por el contrario, podrían utilizar esta pandemia como pretexto para seguir persiguiendo a los opositores? A ver, yo creo que efectivamente, es un escenario bien complejo. La pandemia va a ser utilizada, ya está siendo utilizada políticamente, pero vamos a tener que ver con cuánta profundidad y qué tan feroz se convierte en Venezuela. O sea, hasta el momento hemos visto que las cifras, por supuesto que son cifras irrisorias en cuanto a la cantidad, ¿no es cierto?, de infectados y de muertos hasta el momento, pero sí hay que ver si esto comienza a desbordarse y efectivamente la cuarentena pensamos que también ya se extendió hasta el 13 de mayo y eso puede implicar que haya mucha demanda y puede haber incluso un levantamiento porque sabemos que viven al día a día. Mucha gente no tiene la capacidad de tener, de buscar comida, ¿no es cierto?, comprar comida para un mes, menos para más tiempo, entonces muchas veces difícilmente lo hacen para una semana, incluso algunos por el día. Entonces imagínate, esto yo creo que va a generar un marco de oportunidades que en algún momento puede significar que Guaidó, de hecho, ya está haciendo algunas gestiones en términos de poner e intentar dar información a través de redes. Claramente esto es complejo y están de alguna manera, siguen disputando quién tiene el control, pero claramente Nicolás Maduro es el que está llevando a cabo las cuarentenas y los controles con la mayor cantidad de la población. Entonces, si bien se podría abrir un escenario, me parece bastante difícil, a menos que esto llegue a una situación muy, muy crítica, donde haya una revuelta o muchas más protestas que obliguen a la administración actual a tener que sentarse a negociar lo que no ha hecho hasta ahora. Y ahí en ese sentido, Lorena, ¿cuánta credibilidad dirías que todavía le queda a Juan Guaidó y la oposición después de que no lograra ninguno de los 3 objetivos que se habían trazado el año pasado? Es complejo porque hemos visto que, justo el escenario en que llega esta crisis pone un poco en jaque también y puede ser una oportunidad para Guaidó. ¿En qué sentido? Pues pensemos que el gobierno de Nicolás Maduro, por supuesto que estaba muy asfixiado en términos económicos, eso ya lo sabemos. También pensemos que gran parte de la gestión que van a tener que hacer esta pandemia va muy relacionada con el sistema, la red sanitaria, donde pensemos que en general la población venezolana ha sufrido varios cortes de luz, muchos de ellos los suministros básicos como el agua no están presentes, menos en los hospitales tampoco van a estar. Entonces, dependiendo un poco, yo creo, de la magnitud, como te decía, hasta cuándo puede llegar esto, cómo se puede ir desarrollando, va a significar también el cómo obligue o no al gobierno a una oposición que puede crecer o puede
o puede tener un poco más de solvencia después de estos meses que la verdad que estuvo bastante alicaída, pero en un escenario que ahora está muy complejo para cualquier gobierno, pero particularmente para Venezuela, como decía, porque es muy vulnerable en términos de la capacidad que tiene económica, la capacidad sanitaria, la capacidad de tener alimentos incluso, y ahora con otro tema más relevante también que está generando mucha tensión es el tema de la gasolina. Vemos que se han producido colas importantes que el gobierno de Maduro tuvo que reconocer a través de un comunicado que estaban racionalizando, y esto ha significado que gran parte de la venta que se hacía del crudo, ¿no es cierto?, que posteriormente se importaba gasolina y otros insumos, ya no se está haciendo porque también los precios como bajaron del petróleo. Hay menos demanda, obviamente, porque casi una gran parte del globo no está en movimiento, está en cuarentena, va a tener también efectos importantes. Sí, Lorena, a propósito de la caída en la demanda del petróleo sumado a toda esta crisis, quería preguntarte cómo crees que eso podría afectar la relación entre Venezuela con las potencias que sostienen al gobierno, como son China y Rusia. Sí. Mira, yo creo que con China ha habido un acercamiento. De hecho, China ha tenido siempre, Rusia y China han estado más cercanos con Venezuela, y en estas últimas semanas, de hecho, China ha sido bastante importante en términos de prestar ayuda humanitaria a Venezuela. Incluso pensemos después de la solicitud que hizo el gobierno de Nicolás Maduro al Fondo Monetario Internacional por $5.000 millones que nos fueron, ¿no es cierto?, prestados finalmente. China sí entregó una gran cantidad de ayuda, y en este sentido me parece que está ya tenía un rol relevante, pero está tomando un rol relevante en varios países del continente, la verdad, y un rol relevante que en América Latina después del 2008 fue muy notorio, ¿no es cierto?, después de la crisis de la subprime, pero que en América Latina no se notó tanto a raíz justamente del vínculo con China, que se empezaba a hacer cada vez más fuerte. Y particularmente en este momento me parece que también el gobierno de Xi Jinping está intentando generar algunos elementos para poder de alguna manera mejorar la imagen que tenía anteriormente respecto a una pandemia que comenzó en China, que fue mal gestionada en un inicio, y por lo mismo yo creo que en ese sentido, con ese liderazgo, se está, no sé si fortaleciendo la palabra, pero sí se está viendo como un socio en términos que está prestando ayuda, y no solamente, como decía, a varios países de la región, incluso en Europa, ¿ya? Y en el caso de Rusia puede ser más complejo porque efectivamente se rompe un acuerdo en términos de los precios del petróleo. Pensemos que Venezuela, al igual que Rusia, Arabia Saudí, son parte de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, y ellos anteriormente de que se desatara la pandemia habían empezado como una guerra de precios, Arabia Saudí con Rusia, que esto generó justamente que los precios bajaran, y ahora gran parte de la empresa que se encargaba de hacer estos intercambios, la empresa en Venezuela, pasa ahora a manos del gobierno ruso. Entonces también yo creo que va a estar un poco más tensa en ese sentido, pero sin ponerse necesariamente como adversario, porque ahora en este momento me parece que todos están esperando contar o necesitan apoyo, sobre todo los países menos desarrollados, van a necesitar apoyo de cualquier socio que pueda hacerse presente. Sí, muy interesante ese último punto. Lorena, muchas gracias por conversar con nosotros acá en Mundo Plus hoy. Que estés bien. Muchas gracias a ti, Soledad. Que estés bien. Bueno.